Vuelvo enseguida. Cierra el riego. Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, queremos darles a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una ponente muy especial. Ella es Ana Álvarez Crispi y quiero, Ana, que seas tú que nos cuentes cómo llegas a estas masterclass y qué regalo nos traes para el día de hoy. Bueno, Alejandro, en primer lugar, darte las gracias por esta invitación tan generosa, por conectarnos a todas las personas de distintas partes del mundo, por tender estos puentes de comunicación. Me parece una maravilla que haya personas que estén en estas iniciativas, o sea que muchísimas gracias por invitarme y espero en algún momento poder devolverte esta invitación de alguna forma para que también tú puedas compartir cosas interesantes con todos nosotros. Genial. Muchas gracias. A ti. Así que adelante, cuéntanos cuál va a ser la temática del día de hoy. Bueno, hoy les voy a contar un poco lo que hablamos de formación asistida con caballos, de todas las posibilidades. Perdón un momento, es que tengo una terraza y un gato. Y ustedes saben que con los gatos no se pueden cerrar las puertas porque entran y salen. Simplemente voy a abrir para que entre, para que no se me quede encerrado y voy con ustedes. ¡Pasa, Mish! ¡Venga, gordo! Perdón, es un gato, pero seguimos hablando de caballos. Va a subir dentro de un momento, o sea que se va a presentar él solo también. Bueno, y la idea de la formación asistida con caballos, yo he pensado que sería mejor contarlos a través de una historia. La idea es, yo he preparado toda una serie de transparencias para que de alguna forma también nos acompañen los protagonistas de hoy, que son los caballos y los humanos. Y en este PowerPoint que he presentado, me iré presentando las actividades que yo hago y a partir de aquí, pues seguramente irán surgiendo preguntas, cosas que ustedes quieren saber, cosas que yo les pueda contar, pero un poco dentro de esta historia. Yo creo que las historias nos unen a las personas y yo quiero hacer un poco una historia, porque también es un poco la historia, no de mi vida, no les voy a aburrir con la historia de mi vida ni mucho menos, pero sí con la historia de cómo yo entro en el mundo de los caballos y qué es, mejor dicho, cómo ellos llegan hasta mí. O sea que si Alejandro me lo permite, yo comparto pantalla y les empiezo a contar historias. Adelante. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues la idea es de formaciones, llevo formaciones sistémicas asistidas con caballos y tiene toda una serie de cronología. Yo empecé haciendo coaching, después constelaciones y educación emocional. Y esto prácticamente son de las tres cosas que yo les puedo hablar un poco en el día de hoy y cómo empezó esta historia. Sí, un momento, porque... aquí, bien. Yo básicamente soy una persona curiosa, no les voy a aburrir con mi currículum porque yo creo que hay muchas cosas que están ahí. Mi base es enfermera, o sea, yo me formé como enfermera. Y la idea de enfermería es porque me gustaba mucho la salud, más que la enfermedad me gustaba la salud, pero soy una persona muy inquieta y muy curiosa, con lo cual mi currículum es francamente extenso en el sentido de que prácticamente me interesa todo. Este es Leoncio, que también quiere estar aquí con ustedes, y le saluda, un gato guapísimo. Entonces, la idea es que dentro de todas... Un momento porque tengo un poco de... Ahí, bien. Entonces a mí me interesaba mucho el tema de la salud, pero sobre todo cuando estudié enfermería, lo que me interesó mucho es porque muchas personas que estaban en el hospital, había personas que con un mismo diagnóstico, con una misma patología, eran capaces de salir adelante y otras personas que con esa misma patología enfermaban. Y a mí eso me interesaba mucho. Pensé, ¿cuáles son las causas en un momento determinado que nos hacen como más débiles o más propicios a tener una enfermedad o a mantener una enfermedad? Así que empecé a buscar. Y la idea de buscar... Perdón, y la idea de buscar me llevó a buscar en muchísimos lugares. O sea, empecé a estudiar kinesiología, que me ayudó mucho con el tema
de nuestra mente como cuerpo. Hice cuerpo, espejo y chakras, técnicas Alexander, masaje, reflexología. Es decir, he probado un montón de cosas porque me interesaba ver cómo, o sea, un poco cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo desde quién somos nosotros, desde cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente, qué es lo que ocurría y por qué eso tenía relación con la salud y no tenía relación con otra cosa. Y en toda esta búsqueda, fue una búsqueda como un poco de irse como mirando el ombligo, es decir, quién soy, qué tengo, cómo son mis músculos, cómo son mis venas, qué es lo que ocurre cuando yo pienso, cómo funciona todo esto. Llega un momento que esto funciona, que esto es estupendo, que esto va muy bien porque aprendes a conocerte mucho, pero faltaba algo. En un momento determinado dije, wow, a mí me gustaban los caballos. ¿Y qué hago yo en Barcelona, en una ciudad grande y maravillosa, con muchas posibilidades para estudiar cosas, con muchas posibilidades para crecer y para desarrollarse, pero muy poco cerca de lo que me gustaba, que eran los caballos y la naturaleza? Así que muchas veces cuando las cosas no están a tu lado, pues tienes que ir a buscarlas. Y la vida te ayuda. Y yo pienso que soy una persona que la vida siempre, siempre me ha ayudado. Y me siguió ayudando. Y entré en contacto casualmente, digo casualmente porque las cosas no fueron así, con los caballos. Y encontré unas personas, una organización que se llama Horse Dream en Alemania, que hacían educación asistida con caballos. Y me fui ahí a formarme con ellos. Me pareció que era algo espectacular. Era la idea que yo tenía de cómo relacionarse con caballos, es decir, con caballos libres, con caballos en el suelo, con caballos sin restricción de movilidad, moviéndonos más los humanos que los caballos. Y ahí empezó esta historia. Lo que me gustó mucho también es desde dónde venían todo este tipo de formaciones de la educación emocional asistida con caballos. Y venían pues de los susurradores de caballos, o sea, gente que domaban caballos con problemas, donde el propietario del caballo les llevaba el caballo a esta persona, a este susurrador, ¿no? El susurrador pues arreglaba el caballo teóricamente, le devolvía a su dueño y muchas veces este caballo volvía a repetir los mismos patrones, los mismos errores por los que había ido al susurrador, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que realmente la influencia que teníamos los humanos cuando trabajábamos con caballos y que normalmente no era tanto problema del caballo, sino problema del propietario del caballo y que el caballo simplemente estaba haciendo una respuesta a una serie de características. Y esto es lo que se aprovecha, lo que aprovechamos tanto nosotros en nuestra relación con los caballos y en las terapias o en las actividades asistidas con caballos. La gran sensibilidad que los caballos tienen para reaccionar a muchas cosas que tenemos nosotros. Bueno, pues esto fue el inicio de una formación. En el 2006 se crea la empresa Equimoción, que viene de toda una serie de experiencias a través de empresas. Y Equimoción fue la primera empresa en España, y no lo digo en plan de que seamos muy buenos, sino porque fue un tema cronológico. Era muy difícil en el 2006 hablar de coaching y hablar de formación con caballos. La gente nos miraba como si fuéramos locos, pero hoy en día esos locos tienen ya muchos fans y muchas personas que están haciendo trabajos maravillosos con el tema de las actividades asistidas con caballos. La idea es que empieza en el 2006 y esto es algo que funciona, porque nos funciona a todos. La relación con caballos realmente funciona. ¿Y qué hacíamos? Pues o sea, era un proceso de coaching, o sea, las personas llegamos a un lugar y decidimos qué es lo que vamos a hacer. O sea, de donde estamos ahora, si nosotros hemos llegado hasta aquí con todo lo que sabemos y queremos llegar a otro lugar, tenemos un objetivo, sea el que sea, un objetivo, tenemos que hacer un cambio. Y lo que nos ayuda el coaching, y sobre todo el coaching asistido con caballos, es hacer estos cambios. Si queremos otra cosa, ¿qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida para realmente conseguir estos objetivos? Y yo creo que los compartimos con muchos otros animales, esto de mirar hacia el futuro. El coaching con caballos o la formación asistida con caballos funciona tanto a nivel individual como a nivel de empresas. Se trabaja mucho el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo. Salen muchas cosas y muchas cosas que la gente se lleva puestas. Es decir, la ventaja de todas estas actividades asistidas con caballos es que son rápidas, son potentes y producen cambios inmediatos. Es decir, los equipos que han venido de las empresas han cambiado desde ya, cambian muchas pautas. Evidentemente no es un milagro,
pero sí a veces es muy difícil dar una formación que sea tan rápida y tan potente, como es el coaching asistido con caballos. Bueno, pues estuvimos con mucho tiempo trabajando, todavía trabajamos ahora en el tema del coaching con caballos, pero evidentemente todos sabemos, todos los que estamos con caballos sabemos que cuando estás con caballos algo más tocan. Hay una parte nuestra que es muy importante y esta sensibilidad que tiene de respuesta el caballo a nuestra relación, a nuestra interacción, yo me di cuenta con el tiempo que nos contaban más historias y se veía que había mucho más en la relación con caballos que se podía aprovechar para nosotros, para los humanos. Por el fondo lo que estamos haciendo es aprovecharnos nosotros los humanos para poder crecer como personas. Y de esta reflexión y de esta experiencia con el tema del coaching, pues un poquito más tarde, perdón, me he pasado, aquí. Me doy cuenta de que todos tenemos también una historia, que no solamente a veces trabajamos los objetivos, pero que a veces en estos objetivos, en estos cambios que queremos hacer, hay algo mucho más profundo que nos impide el cambio. Y esto es nuestra propia historia familiar. Todos tenemos una historia familiar y todos estamos sujetos a esta historia familiar. Y a veces los cambios son muy difíciles porque tenemos una serie de patrones o una serie de conductas aprendidas que nos hacen que cambiar sea realmente algo heroico. Y con todo esto, en el 2014, un poquito más tarde, nacen las constelaciones asistidas con caballos. ¿Cuál sería la forma más fácil de explicar las constelaciones? Pues he cogido una frase de Jung, que era un señor muy sabio, que decía: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Es decir, hay toda una serie de cosas que nos mantienen sujetas a nuestro sistema familiar y que a veces son muy difíciles porque no tenemos conciencia de que eso está ocurriendo. Es decir, las constelaciones lo que hacen es poner en el consciente lo que está en nuestro interior y que de alguna forma nos está haciendo una trampa o que nos impide avanzar o tirar hacia adelante. ¿Qué ocurre con las constelaciones? Pues que de alguna forma las constelaciones lo que nos hacen es reordenar nuestra vida y ver de una forma muy diferente nuestras relaciones. A veces las relaciones que tenemos con la familia, con los amigos, con nuestra pareja, en el trabajo, da la sensación de que son caóticas, de que por mucho que hagamos no terminamos de conseguir lo que queremos, no terminamos de establecer buenas relaciones, no conseguimos una paz en donde queremos, ni expresar quién somos. Y lo que hacen las constelaciones es poner orden y también poner orden a nivel emocional, es decir, y a nivel de conjunto. La ventaja que tienen las constelaciones es que son en beneficio de todas las partes, es decir, no es algo como en un principio de mirarse el ombligo, lo que me pasa a mí, sino lo que me pasa a mí con respecto a otros y cómo puedo cambiar yo eso y de alguna forma eso que voy a cambiar yo también va a cambiar mi entorno, simplemente por relacional, ¿no? Con lo cual tiene mucha potencia. Tenemos por un lado esta parte del coaching y otra de las constelaciones que estarían ahí puestas para solucionar temas que vienen más desde el inconsciente y que no conocemos. ¿Qué hacen los caballos en las constelaciones o dónde se sustentan las constelaciones para llevar esto del inconsciente al consciente? Pues a través de representantes. Normalmente son con personas, se pueden hacer con muñecos, con clics, se pueden hacer con fichas y yo simplemente, como me gustaban los caballos, empecé a ver que se podían hacer con caballos y realmente con caballos las constelaciones son impactantes. Son mucho más limpias y mucho más claras. Yo creo que aquí en la charla hay alguna persona que ha visto constelaciones, ha vivido constelaciones conmigo y que podrá contar que realmente son muy útiles y muy rápidas. Y esto les da como mucha potencia, es como tener una herramienta que de alguna forma se desmarca de lo que sería un proceso mental nuestro, con lo cual está mucho menos, bueno, no sé exactamente la palabra, pero estaría así como mucho menos embrutecido o como mucho menos pasado por la mente y con lo cual menos cortado, ¿no? Es mucho más espontáneo. Bueno, la idea es que todo es emoción. Nosotros vivimos en un mar emocional, a veces con grandes olas, a veces con mares en calma, pero realmente la idea es que vivimos en un mar emocional
sentimos, sostenemos la emoción con ese pensamiento, a veces nos enganchamos y creemos que podemos controlar totalmente nuestras emociones y nuestras emociones nos llevan. De hecho, son tan importantes que da igual que estén en el pasado como en el futuro. O sea, somos capaces de recordar cosas y sufrir por las cosas que recordamos o pasarlo bien. Y también podemos planear el futuro con expectativas, con ilusiones. De alguna forma yo pienso que nos mueve el sentir. Y que ese movimiento, esa gestión emocional es el gran hándicap que tenemos los humanos para poder vivir en paz y para poder ser un poco más felices. Y claramente los caballos nos conectan con esa emoción. Lo que los caballos nos dan, o sea, es imposible, yo creo, estar al lado de un caballo y no sentir algo. Da igual, pero sentimos. Y es mágico como personas que, sobre todo, porque yo he trabajado mucho con empresas, ¿no? Y cuando vienen los equipos de empresas, generalmente su jefe les ha puesto una jornada y de alguna forma también saben que van a ser valorados, con lo cual no vienen con una alegría de vivir enorme a veces, ¿no? Pero es que al cabo de 5, 10 o 15 minutos de estar con un caballo, la gente cambia. O sea, han tocado algo y ha tocado algo tan primordial que realmente la gente está cambiando y simplemente nos ponemos en otro nivel. Hay muchos estudios del tema de la coherencia cardíaca y del corazón que tiene el caballo, que tiene una coherencia cardíaca y un campo electromagnético mucho más grande. Hay muchísimas cosas. Seguro que con el tiempo, a nivel científico, descubriremos muchas cosas más. Pero yo creo que la experiencia es muy válida. Si uno se coloca al lado de un caballo sin ninguna intención, simplemente estar, la sensación es maravillosa. Entonces, tenemos muy claro que en estas actividades la potencia que tiene el caballo para conectarnos a la emoción es increíble. Al lenguaje no verbal nuestro y al suyo, ellos son maestros en la lectura de no verbales, saben perfectamente cuándo estamos coherentes y cuándo no lo estamos. Y también en el movimiento. La forma básica para aprender también implica el tener el movimiento. Y los caballos en ese adaptarse, en ese a unos a los otros, ¿no? Estos gestores del movimiento son excepcionales. O sea que si nosotros tenemos un objetivo, que creo que todos los tenemos, en estos objetivos tenemos que hacer cambios, porque evidentemente la vida es un cambio continuo, y si no que nos lo digan ahora con todo lo que nos está rodeando y que estamos viviendo todos a nivel mundial, que yo creo que esto nunca había pasado tan grande como ahora, al menos no lo recordamos. Realmente lo que tenemos que hacer es aprender. La vida es un continuo aprendizaje para el cambio, porque es la forma de vivir y de sobrevivir. Así que con los caballos lo que mejor hacemos es que aprendemos experimentando, aprendemos desde la propia experiencia, desde la emoción, desde el juego, que es una parte importante, y desde el movimiento. ¿Por qué digo que el juego es una parte importante? Porque aprendemos todos desde el juego. El juego es un lugar, es un espacio de aprendizaje seguro. Y da igual para quien sea, da igual que seamos humanos o caballos, perros, lo que sea. La mayoría de mamíferos aprendemos a través del juego. ¿Y por qué digo que es un espacio seguro? Porque no hay en el juego, por ejemplo, los perritos aprenden a no morder, o sea, no morder demasiado cuando alguien grita un poco. Los caballos aprenden maneras cuando están con sus madres y con otros potros de no hacer daño. Es decir, vamos a jugar en un espacio seguro. El juego permite sociabilizar. A través del juego podemos sociabilizarnos y esto es importantísimo. Y a través del juego aprendemos. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro cambia. Y esto hay muchos estudios de la plasticidad del cerebro y de que aprender para aprender es una cosa importante. Si pensamos también en todo en el aprendizaje del juego y que todos aprendemos desde ahí, vamos a pensar ahora cómo tenemos a los caballos y cómo muchas veces tenemos a los caballos aislados, sin contacto social, sin poder jugar, sin poder hacer nada, que sería algo que les permitiría crecer en salud. O sea que también tenemos que pensar que nosotros aprendemos de una forma y los caballos también aprenden de la misma forma. Y para que los caballos puedan aprender bien, igual que nosotros, deben tener unas condiciones sociales lo más parecidas posibles al hábitat de cada uno. El nuestro es uno y el suyo otro. Cuando aprendemos desde el movimiento y pensamos que en todas las actividades con caballos nos estamos moviendo, estamos haciendo cosas con ellos, con conos, con distintas actividades, los que hemos aprendido a ir en bicicleta, yo bastante mal,
pero no lo olvidamos nunca. Aprendemos a esquiar, aprendemos a ir en bicicleta. Cuando implicamos el cuerpo, los aprendizajes son a largo plazo. Con lo cual también a los caballos, estas actividades asistidas con caballos, les añadimos esta parte de aprendizaje a largo plazo, lo cual es muy interesante, que uno después de la actividad, al cabo de mucho tiempo, sea capaz de acordarse porque lo ha vivido en su propio cuerpo. De hecho, mi lema es más que formaciones, porque la idea de hacer más que formaciones es que la gente se lleva puesto el aprendizaje, como si fuera un traje, y no como si fuera una doble piel más que un traje. Pensamos en esta parte de aprender y realmente no estamos muy lejos de aprender que otros hermanos nuestros de vida, que son los animales. Y yo creo que deberíamos pensar que el ser humano, como seres humanos, tenemos la obligación de tratar a estos hermanos que conviven nosotros, sean caballos, sean como este precioso orangután que tenemos aquí, o como esta niña estupenda y divertísima que tenemos aquí, tenemos que cuidarlos y cuidar la vida. Y pensar que tenemos formas muy similares y que todos tenemos sentimientos que nos están uniendo y formas de aprender también muy parecidas. En este aprender está el tema de la inteligencia emocional y el tema de cómo educar las emociones, que es en el fondo lo que vamos a hacer. Yo creo que la idea no es reprimir, ha habido mucho tiempo que se llamaba el control emocional. Yo creo que nada forzado y nada controlado es sano, porque es muy difícil controlar y si no lo sabemos todos cuando tenemos estas emociones que no podemos controlar y que sean para bien o para mal, las sentimos en nuestro cuerpo. Y yo creo que el tema es educar las emociones y educar las emociones para vivir francamente mucho mejor. Que compartimos también con otros animales, compartimos el miedo. El miedo es algo que por un lado nos ayuda a ser prudentes y nos previene de peligros, pero también muchas veces nos dificulta aprender, nos dificulta vivir, porque respondemos al miedo de forma diferente. Y también pensamos en los caballos, ¿no? Se dice que los caballos se asustan de dos cosas, de lo que se mueve y de lo que no se mueve, o sea, se asustan por todo. Porque su instinto es el de huida, son una presa. Y lo que hacemos nosotros con los caballos, normalmente los encerramos y los sometemos bajo control, les impedimos la huida, les restringimos el movimiento. ¿Qué pasa cuando hacen esto con nosotros? Si nos imaginamos que cuando tenemos miedo nos trataran así, ¿qué es lo que ocurriría? ¿No? Pues que viviríamos muy mal. Al otro lado del miedo está el amor. Y yo creo que tenemos que hablar mucho de amor, pero de amor con mayúsculas, no pensar en un amor como una cosa, como un amor romántico solamente, sino como un amor, como el amor que realmente hace que nos levantemos cada día y que luchemos por las cosas que queremos y por las personas que queremos. Yo creo que el amor es lo más importante y además es todo lo contrario del miedo. Si hay miedo no puede haber amor, es imposible. Con lo cual tenemos que trabajar mucho más para estar en un estado mucho más amoroso, de ese amor potente que nos hace luchar por las cosas que queremos, porque es lo que en el fondo, cuando uno ama, es imposible tener miedo, ¿no? Es valiente, se lanza hacia lo que ama. Pensemos pues en este aprender con miedo y cuando aprendemos con miedo, sobre todo pues esta transparencia por el tema de los caballos, ¿no? que les sometemos a un excesivo control. Cuando aprendemos con miedo, el aprendizaje se bloquea en los humanos y en los caballos. Cuando aprendemos con miedo, posteriormente asociamos el aprender también con miedo y eso se dificulta. Y cuando realmente restringimos el movimiento, y pensemos como tenemos el sistema de enseñanza de estar sentados, también empezamos a no poder aprender, dificultamos la capacidad para aprender. Yo les he puesto aquí que lo que es para mí el amor, que es presencia, empatía y compasión. Y yo creo que realmente esa presencia es algo que nos regalan los caballos. Los caballos nos regalan estar absolutamente presentes. Yo creo que de las mejores cosas que he aprendido con los caballos es a estar presente y a soltar. Porque uno tiene una idea al principio de cómo deben ser la relación con los caballos, de cómo deben ser los ejercicios, de cómo deben ser las sesiones, pero cuando pones personas y caballos, normalmente siempre ocurre algo mucho mejor que lo que tú has planteado, lo que tú has propuesto. Y eso es lo bueno porque es mucho más auténtico, no restringir absolutamente nada y sobre todo estar ahí en una presencia, en una empatía. Y yo creo que cuanto más empáticos seamos, de hecho hay muchos estudios que relacionan la empatía con el sistema inmunitario.
y a más empatía, más sistema inmunitario. O sea, que solamente no beneficia a los otros, sí que también nos beneficia a nosotros. Y yo creo que estas tres cosas de presencia, empatía y compasión es algo que debéis tener en cuenta cuando trabajamos con personas y con animales, con caballos en este caso, o con cualquier animal que trabajemos. Yo creo que las personas que estamos trabajando ahí tenemos que estar muy comprometidos con el desarrollo personal nuestro. Es decir, procurar siempre que lo nuestro no estorbe al otro. Es decir, que nuestra historia personal nunca afecte a las sesiones que estamos haciendo. Y esto requiere mucho trabajo, requiere revisarse mucho y requiere estar muy atento y vaciarse de quién es uno, ¿no? Lo cual también es una ventaja. A veces vaciarse por un ratito de quién es uno realmente es estupendo. La empatía no solamente, he puesto estas dos fotos, no se ven muy bien, no tienen muy buena aceptación, muy buena definición, perdón, pero son dos fotos porque la empatía no solamente la sentimos los humanos, sino también la sienten los animales. Es algo que nos une y es algo que nos hace estar ahí y que nos hace colaborar. De hecho, en esta pandemia que estamos viviendo, el tema de la empatía y de consolar al otro es un tema que se está viendo, ¿no? Nos ha hecho como mucho más sensibles. A algunos no, pero en general nos ha hecho más sensibles a la dificultad del otro, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar también que todos necesitamos esto, seamos quien seamos, necesitamos del cariño, del mimo, del tacto, del abrazo. Ahora que todo el mundo nos han dicho que tenemos que ir con mascarillas y que no nos podemos abrazar y que solamente con un codito y esas cosas, yo creo que no tenemos que olvidar que cuando volvamos otra vez a no perder y a valorar todo este tipo de relación que podemos tener, porque de hecho, cuanto mejores seamos nosotros, mejor va a vivir el mundo que nos rodea. Cuando trabajamos con caballos también, aparte de que nosotros como personas estemos comprometidos con nuestra revisión como seres humanos, con nuestro desarrollo personal, yo creo que hay dos premisas básicas y que además estas premisas no pueden bajar de nivel. Y la primera es el respeto. Tenemos que tener un gran respeto por nuestros compañeros de trabajo y también confianza. Es imposible que sin confianza hay una buena relación y sin respeto tampoco. O sea que yo creo que la base de cualquier relación sería el respeto y la confianza. Porque además los caballos son muy generosos. De hecho, tendríamos que aprender de ellos en esa generosidad en el trato y en cómo muchas veces se nos regalan y nos permiten vivir cosas que serían muy difíciles vivir con humanos. Yo creo que aprender entre caballos es un privilegio que todos deberíamos valorar. Si hay alguien que todavía no ha hecho ninguna actividad asistida con caballos, yo les diría, vayan, prueben, estén de la forma que sea, porque es una riqueza. Es una riqueza y es una forma de descubrir la sensibilidad de otros seres, que son increíbles, y también la sensibilidad de uno mismo, que yo pienso que es importante. Y el permitirnos crecer en un aprendizaje totalmente activo, totalmente desde lo emocional y desde el juego y desde la experimentación. Y esto no es muy fácil de encontrar tantas ventajas juntas en una misma situación, una misma actividad. Bueno, la idea es de toda esta charla es que yo creo que tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestra vida, sobre todo para ser directores de nuestra vida, para que de alguna forma todas estas actividades con caballos nos hagan crecer y nos hagan cada vez más independientes de nosotros, que seamos no un actor de nuestra historia, sino el director de nuestra historia, el que dice cómo quiere el guión, cómo quiere los actores, cómo quiere que empiece y cómo quiere que termine. Y yo creo que todas las actividades asistidas con caballos nos dan la posibilidad de crecer un poco más y de ser un poco más responsables con nuestra propia historia. Bueno, la idea es que yo quería hacerles un poco una pequeña exposición de cosas para que ustedes me preguntaran cosas al respecto, cosas sobre las actividades, cosas sobre los caballos, cosas sobre constelaciones, sobre coaching, sobre experiencias, porque es mucho mejor que si no hay aquí, dale. Yo soy capaz de hablar horas y horas y horas, al principio me cuesta un poco, pero luego cuando hablo de personas y caballos voy mucho. Pero yo creo que sería mucho más interesante que ustedes pudieran darme sus inquietudes y responderles lo que pueda. Ok, Ana. Antes de dar la palabra a las personas que sé que tienen varias inquietudes, me gustaría nos contaras a todos dónde estás ubicada, dónde serán tus próximos cursos, cuáles son tus páginas.
si les podemos entregar de pronto un PDF de esta presentación que has hecho para que ahí también tengan tus datos y ya para que nos cuentes un poco a todos los que estamos acá en la sala y a quienes te van a ver. Vale. Bueno, en la presentación no he puesto mis datos, pero por Ana Álvarez Crispi en una página web, o sea que es relativamente fácil. Hay dos páginas más, que una es Equimoción y la otra es Constelaciones con Caballos, pero están linkadas en Ana Álvarez Crispi. En mi nombre está directamente ya donde van a encontrar información de todo. En este momento hay planteadas para, si el COVID-19 nos lo permite, que nos lo está poniendo muy difícil, hay planteadas una serie de formaciones sobre educación emocional, sobre constelaciones asistidas con caballos y sobre coaching. Las primeras van a ser aquí en España, en el norte de España, en Potocalecu. Luego, por orden cronológico, y espero no equivocarme, marcharé a México. De México a Argentina. También tenemos una formación en Argentina. En México va a ser de educación emocional. En Argentina de constelaciones con caballos. En Colombia, que va a ser mi primera vez que voy a Colombia y tengo muchísimas ganas de conocer este hermoso país y sus gentes. En Colombia también va a ser de constelaciones asistidas con caballos. Luego tenemos otra de coaching también en Argentina y otra de constelaciones asistidas con caballos en México. O sea que si esto lo permite, a final de año voy a estar dando vueltas por esos países y dando formación. Está en la página web de todos, pero no haberme dejado ninguna cosa. En el horario me dejé México, que me sabe muy mal porque los quiero muchísimo. De hecho, les cuento que cuando yo era pequeña, yo lo que quería era dar la vuelta al mundo y estar con animales, que es lo que más me gustaba. Bueno, primero quería ser misionera, luego me enteré de que siendo misionera no había hombres y dije, va a ser aburrido esto, cámbialo. Y quité lo de misiones, ¿no? Y me dediqué a lo de salvar el mundo, que me parecía una idea mejor. Y de hecho los caballos me han permitido hacer esto, me han permitido no dar todavía la vuelta al mundo, pero estoy en ello, y conocer gente maravillosa. Estoy encantada de cómo me han recibido en todos estos países. De verdad que es una maravilla conocer gente tan implicada en su trabajo, con tantas ganas de acogerme, con tantas ganas de conocer el país. Todo el mundo me ha llevado a sus casas y me ha hecho conocer rincones maravillosos. Y todo esto me lo han regalado los caballos. Yo les debo mucho a los caballos. Por eso yo en este momento estoy aquí por los caballos. Para las personas también, ¿no? Pero yo creo que si las personas se hacen mejores personas, que si trabajamos en lo nuestro, en ser humanos y buenos humanos, los caballos vivirán mejor. Los caballos y el resto de animales, ¿no? Y el planeta también vivirá mejor. No sé si... Y Ok, si se genial. puede compartir lo que he enviado. De hecho, lo he hecho con Vale. mucho cariño. Quería un poco acercar los caballos, aunque fuera con fotos, a todas las personas. Vale, genial. Le vamos a dar la palabra a Mauricio y ya después los voy nombrando a la medida de los que están en el chat. ¿Vale? Mauricio, Sí. adelante. Gracias, Alejandro. Hola, Ana, mucho gusto conocerte. Te hablo desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Mira, te quiero hacer una pregunta un poco puntual. Yo estoy muy cercano a los caballos de toda la vida. He sido quitador y ahora hago terapias con caballos. Y te quiero preguntar un caso muy puntual que tengo y me gustaría que me orientaras. Y es el efecto o el trabajo, los tips que se pueden obtener para trabajar temas puntuales de alcoholismo en personas de avanzada edad. Me gustaría que me dieras unos tips con relación a ese tipo de trabajo con los caballos. Mira, he dicho, como he contado, mi base es enfermera, con lo cual yo no tengo una formación médica ni de psicólogo para tratar temas de adicciones. Lo que sí he conseguido es hacer una metodología donde, tratando a la persona, se puede tratar su adicción. ¿Qué se podría hacer en este? Que yo en este caso, por ejemplo, yo no sé si tú practicas constelaciones, pero yo creo que ahí sería muy interesante aplicar el tema de las constelaciones y ver cómo está su familia, es decir, qué cosas, cómo está en su familia, dónde está él ubicado, cuáles son las personas de su familia que pueden tener implicación en ese tipo de adicción suyo, y ver cómo se puede reordenar esto
sin tener en cuenta la adicción. Yo creo que cuando pensamos en la persona y que la adicción es algo que está en su sistema, no le damos fuerza a la adicción, le damos fuerza a la persona. Entonces, en constelaciones lo que es básico es que la persona salga de la constelación o pensando que se ha quitado un peso de encima, es que se ha liberado de algo o que ha reordenado su sistema, algo de su sistema, lo que sea, aunque sea muy poquito, y que ese algo que ha reordenado del sistema le permite tener más fuerza para andar en la vida. No sé si te ha ayudado mucho. Mira, te puedo contar ¿me permites? Te puedo contar un caso que no tiene que ver con adicciones, pero tiene que ver con algo que tampoco manejaba. Yo al principio de todo de hacer constelaciones iba a un centro y un día, bueno, hacían quinoterapia y había un chico que tenía que tener en ese momento, pues no sé, como 14 años o algo así, ¿no? Con muchos problemas de salud, evidentemente problemas ya muy graves. O sea, de hecho, estaba viviendo en un centro porque era muy violento, no podía vivir en casa, vivía en un centro y estaba con la madre. Y a mí el tema de la violencia, o sea, de ver un muchacho violento empujando a la madre y tal, la verdad es que me conmociona, ¿no? Porque es que no sé cómo responder a eso. Y a mí se me ocurrió en ese momento esas cosas que te ocurren por intuición femenina. Le dije a la madre, mira, yo en este tema yo no tengo experiencia con constelaciones, pero yo si quieres te regalo una constelación para ver si ocurre, qué ocurre con esto. Y ella me dijo que sí. Hicimos una constelación, trabajamos simplemente con un hermano suyo, que me dijo, bueno, es que mi hermano se parecía físicamente era su hijo, este que tenía el problema, y trabajamos con el hermano, bueno, cuando digo trabajar con el hermano, era con el representante del hermano, o sea, un caballo que representaba al hermano, que se había ido a la familia, y él pues hizo como las paces, bueno, pues una cosa con el hermano. Y entonces ella me escribió, fue una mujer, hay un artículo suyo en la página web de Constelaciones, o sea, hay todo un artículo suyo que lo escribió en una revista porque le fue muy bien. Su hijo a partir de entonces lo tenían que llevar con 2 personas dentro de un coche y lo llevaba solamente una persona, es decir, ya no abrir la puerta para lanzarse. Y me envió una foto y me dijo, mi hijo está durmiendo una siesta, ¿no? Durmiendo tranquilamente. Y yo dije, pues, ¿qué es esto? Nunca antes había dormido una siesta en su casa. Hicimos más constelaciones y más cosas, pero a mí eso me conmovió. ¿Por qué? Porque pensé que era un trabajo donde no habíamos trabajado ningún problema con el niño, pero que el niño había resultado beneficiado. ¿Qué es lo que ocurre en las constelaciones? Pues no lo sabemos, pero a veces cuando no enfocamos el problema, sino simplemente reordenamos, el resultado es brutal. No quiero decir que siempre ocurra esto, ¿eh? O sea, lo que pasa es que hay situaciones o hay constelaciones que realmente te tocan mucho. No sé si te ha ayudado, Mauricio, en lo que me preguntabas. Sí, Ana, sí, muchas gracias. Sí, conozco las constelaciones y yo quería tener tu opinión con relación a eso. Muchas gracias, espero conocerte aquí en Bogotá. Gracias, Mauricio, también. Vamos ahora con Irma. Adelante, Irma. Vamos con Carolina entonces y después sigue Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Biondi, estoy junto con Carolina. Yo trabajé, ¿me están escuchando? Perfectamente. Sí, muy bien. Bien. Yo me formé en constelaciones con Renata Marojubera y hace un año estoy trabajando constelaciones y quería preguntarte si tenías alguna sugerencia o cómo podría ser, porque a veces después de trabajar las sesiones en el día, yo quedo como muy... Cuando estoy trabajando no me pasa, ¿no? Pero luego cuando salgo, como si me tocó una constelación sobre violencia familiar o violaciones o algo fuerte, me quedo un poco afectada. Entonces no sé cómo haces para llevar esa parte emocional de uno. Gracias. A ti. Realmente es un tema muy interesante y tiene varias vertientes. La primera de ellas es... es verdad que a veces hay cosas emocionales que nos pueden tocar por la historia propia, ¿no? Por eso yo siempre digo que es muy importante que como personas nos trabajemos muy bien para que podamos sostener la historia emocional, por gorda que sea, de otra persona. Sí, Otra cosa es que cuando nosotros estamos en una constelación,
tenemos que estar muy presentes, pero cero implicados. Porque si algo nos toca, si algo nos llevamos de esa constelación, posiblemente es porque está tocando algo nuestro. O sea, hacen resonancia. Durante mucho tiempo os he dicho, si me uno a una constelación y entonces voy y me llevo lo del otro. No nos llevamos nada que no sea nuestro, no nos llevamos nada de nadie. Dejemos estas cosas de que las personas son tóxicas y que nos meten una... No. Si nosotros estamos mal, nos vamos a llevar un resfriado, o sea, vamos a coger el microbio, pero de una persona va a ser muy difícil. Si algo de una persona nos toca es porque algo nos resuena, porque nos resuena con nuestra propia historia personal. Y lo que deberíamos hacer sería dar gracias porque hay una resonancia. Que no puede ser la misma historia, que puede ser una historia parecida, pero algo hay ahí porque nos ha resonado alguna cosa. Es lo mismo que los caballos, o sea, los caballos, por eso es muy importante trabajar con los caballos que estén libres. Los caballos siempre tienen que estar libres, pero en constelaciones mucho más. Es básico que los caballos puedan decir si constelan o no constelan, que tengan espacios para marcharse. Y para decir, la constelación se terminó, porque tampoco se llevan nada nuestro, no tienen nuestro mental ni nuestro emocional, con lo cual yo creo que nos tenemos que preparar mucho para las constelaciones. Yo sé que Renata lo hace, Renata ha hecho formación conmigo, sé perfectamente quién es Renata, es una gran profesional y seguro que eso lo hace, es como revisarnos qué nos ha tocado y por qué nos ha tocado, pero no nos llevamos nada, o sea, no tengamos miedo en tocar nada porque no hay nada. Las personas estamos heridas, no somos negras ni oscuras ni nada de esas cosas, estamos heridas y hay personas con heridas muy grandes. Entonces, el facilitador de constelaciones, de coaching, de lo que sea, tiene que estar formado para dejar que su cliente pueda sostener esa emoción y esa herida. Y en eso tenemos que estar muy bien preparados, porque constelaciones podemos saber todos. O sea, es muy fácil, uno se pone a estudiar y sabe constelaciones, pero estar ahí, estar sosteniendo eso que a veces tú dices, por ejemplo, alguien que ha tenido pues, malos tratos o que ha tenido violencia, hay historias muy duras en las personas. Y eso tenemos que estar ahí en nuestro lugar presentes para que nuestro cliente lo sostenga. Pero es muy interesante tu pregunta. Muchas gracias por poner esto encima. No sé si te he contestado bien. Si no te he contestado, insistiré, porque yo a veces me voy por las ramas. No, sí, muchas gracias. A ti. Está Lula adelante. Buenas noches, gracias por la invitación. Es mi Lula. Es mi Ana. A ver, solo quería, muy cortito, una aportación a lo que ha planteado Mauricio, porque realmente me ha tocado, me ha resonado esta historia, ¿no? Mauricio, yo creo que, o por lo menos lo hemos hablado entre profesionales muchísimo, no porque fundamente lo que voy a decir, detrás de cualquier tipo de adicción hay un problema básico emocional. Y esto es lo que yo creo que hay que atajar. Totalmente de acuerdo con lo que dice Ana. Si os fijáis, con las adicciones nos ponemos con el objeto de trabajo es la sustancia de consumo, las repercusiones, y nos dejamos toda la parte emocional a un lado. Yo desde luego he trabajado con adicciones, no muchas, pero con alguna adicción, y ahí reafirmarme en lo que dice Ana. Yo creo que hay que trabajar lo afectivo, nada más que lo afectivo y lo emocional, nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Lula, gracias. Gracias a ti, Lula. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar, algún aporte, algún comentario? Pues yo, si nadie dice nada, me atrevo. Dale, si quieres, Lula, dale y después sigue Ronald. Vale, perfecto. Perdón que no lo he escrito, es verdad. Yo quería aportaros mi experiencia como alumna de Ana, porque una de las cosas que a mí me descubrió Ana, que me pareció fundamental y que de hecho estoy aplicando no solamente en el ejercicio profesional, sino en mí misma, es el tema de haberme hecho comprender que existe un orden natural y que cuando ese orden natural de las cosas desaparece por cualquier circunstancia es cuando aparece lo que podemos llamar patología, problema, conflicto, etcétera, etcétera.
Total, resumiendo, Ana, desde que te conozco, mi vida es la búsqueda de un mínimo orden vital. Gracias. Gracias a ti, Lula. Es que es cierto, yo trabajo tanto coaching como constelaciones a nivel sistémico, porque nos da esa visión que no sé si en las transparencias he sido capaz de hacerles llegar, que no solamente somos nosotros, sino nuestro sistema, y que reordenar el sistema es como reordenar la vida. Y realmente nos hace ver la vida de otra forma totalmente distinta y es relativamente, no sé si es fácil la palabra fácil, porque nunca hay nada fácil, ¿no? Pero sí, cuando uno toma conciencia es muy rápido. Ok, vamos con Ronald, después vamos con Mariana, sigue Olga. Adelante, Ronald. Bueno, primeramente darte las gracias y darle las gracias a todos porque hay varios que, bueno, un saludo de Costa Rica aquí, que siempre los esperamos con los brazos abiertos a todos, la verdad que sí, porque prácticamente somos una comunidad y estábamos ansiosos. Emanuel, uno de mis compañeros, estábamos diciendo que estábamos ansiosos de poder tener este momento. La verdad que un abrazo, aquí a lo lejos. Y yo quiero hacer una preguntita a mi querida profe. La pregunta es esta. Ahora que habla de más de ansiedades, perdón, de más de emociones, yo creo que esto se ha convertido en un mar de ansiedades con esto del COVID. Eh, ¿Crees que aquí, bueno, se nos ha truncado mucho el trabajo grupal para trabajar con caballos? Pero yo creo que el trabajo individual de una persona con ciertas medidas se podría hacer. ¿Qué piensas de eso? Digamos, aquí sí no están, en estos momentos no podemos trabajar con grupos, no podemos trabajar, pero individualmente creo que sí sería de mucha ayuda por todo esto que está pasando, porque esto es un mar de ansiedad lo que hay en estos momentos. Y bueno, y muchas gracias por permitirme estar hoy aquí. Bueno. Ronald, te he oído muy entrecortado y casi no he entendido la pregunta, pero sí he entendido lo del mar de ansiedades. y sí, y bueno, yo creo que hay un momento de aceptación, la aceptación de decir lo que estamos pasando es lo que es y no podemos salir de este lugar y evidentemente hay cosas que están restringidas. De hecho, yo tengo muchas veces un síndrome mono de caballo, suerte que tengo años por aquí que me dejan de tanto ir a tocar sus caballos. Pero sí, es una situación nueva que nos tenemos que plantear que va a ser como mucho más restringida con los grupos y posiblemente habrá sesiones más individuales que con grupos hasta que esto consiga ponerse en su lugar, ¿no? Pero bueno, también hay otras cosas como por ejemplo lo que está ocurriendo aquí ahora, ¿no? O sea, que alguien generoso y amable como Alejandro nos permite unirnos a todos, cosa que esto hace un tiempo hubiera sido como impensable, ¿no? Bueno, hay que aprovechar lo que hay y yo siempre que en la vida hay que aprovechar todas las cosas y pensar que una crisis es siempre una oportunidad. Y yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de sentirnos mucho más solidarios con lo que hay en este momento, ¿no? Y de agradecer. Y ahora quiero partir una lanza con Costa Rica. De hecho, Costa Rica, hice mi primer curso de caballos en Costa Rica. Yo siempre había tenido como de pequeña la ilusión de viajar a Costa Rica y me llamó una vez Zuli Arias desde Costa Rica y me dijo, ¿te vendrías a hacer un curso aquí? Y yo me hice la interesante, tardé 2 segundos en decir sí, sí corriendo. Y realmente yo creo que he dejado entre ellos Ronald grandes amigos en Costa Rica. Te amamos, vos sabés que te amamos. Y a vosotros, y a vosotros. O sea que Ronald, es lo que hay. Es lo que hay. La suerte es que podemos trabajar con caballos. Pensar en la cantidad de personas que están en una ciudad en este momento con balconcitos o con ventanitas sin contacto con la naturaleza. Somos muy, muy afortunados los que podemos trabajar con caballos, aunque sea un ratito. Somos muy afortunados.
Vamos ahora con Mariana. Adelante, Mariana. Hola Ana, ¿cómo te va? Un gusto Hola, verte por Mariana, acá. querida. ¿Cómo estás? De Argentina. Bueno, mira, te estaba escuchando muy atentamente tu relato sobre las constelaciones y una pregunta que a mí se me quedó en el tintero cuando estuvimos en Tucumán es sobre si vos te acordás cuándo fue tu clic en relación al tema de, más allá de coaching, cuando vos haces el clic con las constelaciones y los caballos. Yo sé que vos tenías formación en constelaciones con personas y después te diste cuenta, en algún momento, recuerdo tu comentario, en algún momento algo cambió, con algo personal, es mi pregunta, ¿te pasó a vos algo personal como para que se hiciera ese clic? Sí, bueno, yo curiosamente, yo dije una vez, yo nunca haré constelaciones porque no me gustaban. O sea, que nunca digáis está bueno beberé porque terminas, terminas bebiendo grandes caños de agua. Y de hecho, me formé con constelaciones después de ver que los caballos contaban más historias. La primera vez que me di cuenta que algo pasaba que no controlaba, no he controlado nunca, ¿eh? O sea, menos al principio que creía que controlaba algo, no me doy cuenta que con los caballos no controlan nada. Fue una vez que vino una pareja y durante mucho tiempo venían muchas parejas a hacer temas de coaching de pareja. Y vino una pareja, entonces él parecía que hablar, o sea, en el momento de hablar daba la sensación de que le costaba como hablar y tal. Pero bueno, era una pareja muy amable y siempre empezó todas las sesiones primero con los caballos desde fuera, con ejercicios primero, o sea, de observar, o sea, voy entrando muy progresivamente en el tema de los caballos para que las personas vayan calmándose, entrando un poco en el tiempo caballo. Y cuando entramos, bueno, él escogió, bueno, me dijo, para hacer coaching les dejé escoger un caballo, qué caballo tienes que trabajar, y él escogió un caballo que estaba, pero, o sea, no había ningún caballo más lejos que ese caballo. Y dije, bueno, pues nada. Y solo entrar nosotros en el recinto donde estaban todos los caballos, el caballo que estaba súper lejos empezó a andar, y nos paramos todos, porque cuando veo movimiento siempre paro, a ver qué ocurre. Y empezó el caballo a andar, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y se fue justo delante de él, se paró delante de él y empezó con todo el hocico y con la cabeza a recorrerle de arriba abajo en un lado del cuerpo, pero de arriba abajo, pum, pum. Y su mujer que tenía a mi lado, eso hacía que llorar. Y yo pensé, está pasando algo que tú no te enteras de nada, porque no sabes de qué va, pero aquí seguro que está pasando algo. Bueno, este señor había tenido un problema de un derrame, había quedado paralizado de media parte del cuerpo y estaba en recuperación y tal, pero todavía por eso hablaba mal, no sé qué, tal y cual. Pues, y el caballo estuvo todo el rato ahí, arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, eso fue la primera cosa que yo pensé, los caballos saben cosas y reaccionan a cosas que yo no tengo ni la más remota idea de lo que está pasando. Y a partir de ahí empecé, porque todo es juego, empecé como a jugar. O sea, luego vino otra persona, una chica bueno, que empezó con pues, los caballos, están ahí, pues no sé qué. Y entonces yo preguntaba, ¿no? O sea, veía que un caballo salía, ¿no? Así porque me contaba la historia. Me acuerdo, esta chica me contaba, tengo 2 hijos y tengo un marido, no sé qué, tal y cual. Y de repente un caballo salía y yo le preguntaba, ¿y tus hijos viven contigo o hay alguno fuera? No, uno se ha ido fuera, un caballo fuera. Y a medida de ir pasando y preguntando, o sea, yo me he dado cuenta de que los caballos contaban una historia que estaba ahí puesta, o sea, que prácticamente la podía ver todo el mundo o no, si te dabas cuenta, ¿no? Y cuando preguntaba resonaba. Y a mí toda esa resonancia pensé, aquí hay algo que se mueve mucho más y que debe tener mucho trasfondo. Entonces, mi profesora de coaching hacía también constelaciones, llevaba mucho tiempo diciéndome esto de 20 formas de constelaciones, yo decía, no, que no me interesan, y cuando empecé con todo esto, la llamé a ella para que viniera a hacer constelaciones conmigo, y yo empecé de facilitador de caballos. Yo miraba a los caballos y decía, este se ha movido, este no, este se ha ido, y le hacía la constelación, hasta que llegó un momento que me dijo, oye, fórmate en constelaciones y hazlas tú porque los caballos no es lo mío. Y yo creo que a partir de ahí habían habido muchas cosas, o sea, yo siempre que me pongo delante de una constelación no sé lo que va a pasar, y cuando terminan siempre termino prácticamente sorprendida de lo que ha pasado ahí, ¿no? O sea, porque es increíble lo que pasa en las constelaciones. Y yo creo que eso fue el inicio. No sé si tan así, pero yo creo que eso fue una parte del inicio, ¿no? De ver que los caballos nos dan mucho más de lo que en principio les pedimos. No sé si te he contestado, si me has preguntado 2 cosas y te he contestado una o ninguna.
Mariana. Me contestaste una y otras cuantas que quizás te hubiera preguntado. Así que gracias. Por lo menos, digamos, es una linda contestación a mi pregunta, porque los ejemplos a veces son más fáciles que la teoría, ¿no? Así que gracias. A ti. Ok, vamos con Olga. Adelante, Olga. Hola, buenas tardes. Soy Olga Elena Villegas de Colombia. Ana, no tengo el gusto de conocerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Y mi pregunta es más como una inquietud, curiosidad que he tenido hace tiempo acerca de cómo el proceso de constelaciones específicamente, si afecta a los caballos y cómo los afecta. Conozco de constelaciones, soy psicóloga y he hecho varios procesos y sé lo fuerte y lo poderosos que son. Entonces tengo esa inquietud, si a los caballos los afecta física o emocionalmente, como al ser los representantes y los protagonistas de la constelación. Gracias. A ti, Olga, muchas gracias. Como antes he dicho, en el tema de los humanos es lo mismo que en el tema de los caballos. Es decir, la primera cosa es que tenemos que tener muy en cuenta que los caballos tienen que estar en un espacio muy grande para que se puedan manifestar y marcharse de la constelación si quieren. Y esto es básico. Yo normalmente trabajo con caballos y personas a nivel separado. No porque no nos lleguen las cosas de un sitio a otro, pero a nivel separado simplemente porque en las constelaciones se mueven muchas cosas y a veces este movimiento, si estamos entre medio de los caballos, puede resultar muy brusco para los humanos, no para los caballos. Tenemos que pensar que los caballos no tienen ni nuestro mental ni nuestro emocional, afortunadamente, por eso viven en el presente y mucho más tranquilos. Con lo cual es muy difícil que lo que pasemos nosotros en los caballos pueda perjudicar a los caballos. Los caballos lo que hacen es se mueven en el campo del movimiento, es decir, expresan un movimiento y en ese movimiento no se pueden quedar nada nuestro. Igual que ninguna persona se queda nada nuestro. Antes he dicho, cuando alguien se queda algo nuestro es porque entra en resonancia. Es decir, hay algo de esa historia que me toca porque es una parte también de mi historia y resueno. Nuestros caballos no tienen nuestra historia. Pueden tener historias de abandono, pueden tener... Es verdad que a veces escogemos representantes caballos, que a veces una persona que ha sido maltratada escoge un caballo que ha sido maltratado, una persona que ha sido abandonada escoge un caballo que ha sido abandonado. Sí que eso puede ser que tenga esa parte. Pero realmente los caballos no si hubiera que un caballo sufría en una constelación, no haría constelaciones. Lo tengo clarísimo, o sea, no lo haría. Con lo cual es imposible. Y si veis constelaciones veréis que los caballos al cabo, incluso hay constelaciones que a veces el ego humano lo que hace es vamos a seguir un poco más, ¿no? Y realmente los caballos ves que han dejado de constelar. O sea, te dicen, se acabó, te he dado la información que había que dar y ya está, esto se terminó aquí. Con lo cual no pueden ser nunca abusados. Eso sí, sigo diciendo, tenemos que trabajar en un espacio absolutamente abierto para ellos y que se puedan marchar. Porque ese marchar también nos va a contar muchas cosas. Y respetar también, no decir, pues voy a hacer 20 constelaciones. O sea, bueno, si los tienes libres, igual no los haces, igual se van. En las formaciones he trabajado y había muchas veces que íbamos con los caballos y los caballos en un momento se iban, ¿no? Y ya hemos hecho nuestra jornada. No les puede quedar nada, no les queda nada a los caballos nuestros. Afortunadamente. Muchas gracias, Ana. Me deja muy contenta tu respuesta. Creo que era lo que yo pensaba, pero quería tener la experiencia, la respuesta de alguien que realmente tuviera la experiencia de haberlo vivido muchas veces, específicamente con constelaciones. Así que muchas gracias, Ana. Gracias. Sí, piensa, Olga, que yo he trabajado con caballos de distintas personas en distintas partes del mundo. Si hubieran sufrido esos caballos, nadie me dejaría trabajar con sus caballos, porque la gente lo vería, o sea, que luego están mal y no, o sea, no. Pero te digo, ya no hace falta que me lo dijera nadie, si yo lo viera, no lo haría, no lo haría. Perfecto, Yo maravilloso. estoy aquí con los caballos. A ti, Olga. Gracias, A ti. maravilloso, gracias. Vamos con Raúl y sigue Ana. Sí. Adelante, Raúl.
Raúl Pardo 6. Entonces, si quieres, Ana, adelante y después retomamos con Raúl. Estoy. Lo que pasa es que estaba Ok, estaba el micrófono. Sí, no había activado el micrófono. Dale. Bueno, nuevamente gracias, Alejandro, y gracias también a Ana. Quería plantear una pregunta con respecto a las constelaciones con caballos. Yo hago constelaciones con personas. Entonces, ¿elegís representantes? O sea, ¿el cliente elige representantes entre la manada de caballo? ¿Elige aquellos caballos que van a representar a los miembros del sistema? Sí, o sea, la mecánica, por decirlo así, de las constelaciones con humanos y con caballos es muy parecida. O sea, bueno, también hay gente que hace constelaciones y que es el constelador quien elige. Yo no lo hago. Normalmente es el cliente que elige, pues como las personas, su padre, su madre, el marido, etcétera, etcétera, eligen los caballos sus representantes. Y a partir de ahí, con el movimiento que hagan los representantes, pues igual que en las constelaciones. Tienen una ventaja enorme las constelaciones con caballos, que es que los caballos no hablan. Y al no hablar, Gran cosa. hay poca interferencia, mucho movimiento y el cliente trabaja el doble. Esto os daréis cuenta cuando veáis una constelación con caballos, porque si el cliente no puede mover, el caballo no se mueve. No sé si me explico. Entiendo. O sea, si el cliente no puede hacer el movimiento en su interior, los caballos no se mueven. A veces los humanos, como tenemos ganas de los finales felices, vamos ahí, tenemos nuestra historia y, ay, pues me voy a acercar y tal. En los caballos esto no existe, tiene que ser el cliente que haga el movimiento. Y si no ocurre, pues tendrá que trabajar más. Y esto es muy interesante, el que no hablen los caballos. Muy interesante, muy, muy interesante. ¿Y trabajás con manada grande? O sea, para poder hacer una constelación tenés que tener una cantidad de caballos ahí en el lugar. Sí, bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, hay que tener un mínimo para tener un mínimo también de personas que puedan constelar, y porque a veces hay caballos que tú, por ejemplo, tú tienes, la primera manada con que trabajé eran 6 y en un espacio como muy grande. Si tienes más, está mejor porque a veces que estos 6 te dicen, nos vamos. Y yo he estado sí, claro, es que, y si se van, se van. O sea, no... También es verdad que si pones muchos caballos, a veces la constelación se pierde. A mí me gusta poner que haya bastantes caballos para poder elegir, tampoco una manada enorme, 6, 8, 10 caballos, 12, es una medida ideal para trabajar en constelaciones. Y cuantos menos, mejor. O sea, cuantos menos representantes, mejor, porque más concentrado está todo, más nos pone ahí en el trabajo. Piensa que a veces cuando ponemos una constelación, pues el caballo del representante, el caballo del papá o de la mamá, etcétera, y ves que uno se va a un lado y el otro se va al otro y que todo el mundo busca el final feliz, pero que eso cuesta y que ves la persona ahí sudando, pues entonces mi madre y mi padre, no sé qué, es mucho, mucho trabajo. Y si se concentra es un trabajo precioso. Perfecto. Gracias, Ana, muy amable. ¿He puesto el gusanillo, Raúl, de las constelaciones con caballos o no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, muchas gracias. A ti. Ok, Ana, adelante. Bueno, hola Ana, qué lindo verte. Hola. Igualmente. ¿Cómo estás? Quería... Ana, perdona, Ana va a ser una de las sedes en Argentina donde van a escoger las constelaciones este año. O sea, iremos a casa de Ana a trabajar con caballos, constelaciones. Ana ya ha hecho muchas cosas y es una experta en coaching y constelaciones y ahora nos ha ofrecido su casa para hacer la formación ahí en Argentina, que estoy deseando. Y ya estoy preparando todo, así que espero que abran los aeropuertos, que abran todo, por favor. Por favor. Tengo la pregunta de Mariana, también me picó un poco el gusanito a mí, en realidad tu respuesta, y era, ¿qué pasa cuando en una constelación un representante, un caballo, se acerca al que está constelando? ¿Cómo se interpreta eso? ¿O se queda ahí y que el que esté constelando decida qué hace con eso?
Bueno, no hay una respuesta concreta para esto porque hay que ver la situación. Pero en principio, cuando un caballo se acerca, o sea, un caballo que se acerca es que algo más, es como algo más grita fuerte, es decir, algo más nos tiene que contar. Hay veces que el caballo no se va, se queda adelante y algo tiene que contar. Quien represente ese caballo será algo importante, pero también es verdad que depende de nuestro cliente, porque yo he visto caballos aquí puestos delante y el cliente haciendo esto por debajo o por encima del caballo intentando decir, bueno, esto no me interesa, ¿no? Me interesa lo de más allá, cuando realmente esto es impresionante, ¿no? Que está ahí. Pero cuando algo está ahí, pero es siempre siguiendo qué le interesa a nuestro cliente. Porque la constelación es del cliente. Nosotros no vamos a descubrir, no vamos a ser los listos de decir, mira, yo aquí ya he visto de qué va la historia y ahora ahí te voy a poner. No, la constelación es del cliente. Y va a ver lo que esté preparado y dispuesto para ver, no lo que nosotros creemos que va a ver o no va a ver o tenga que ver. Pero sí es importante, cuando un caballo está delante, algo importante tiene que decir. Gracias. A ti. Ok, ahora vamos con Mari. Perdóname un segundito. Creo que es Mariana, no la veo ahora. Enseguida, ¿te acuerdan? Yo estoy leyendo el chat, pero hoy hay mucha... Qué Sí. interesante, ¿no? Cuántas cosas, qué maravilla. Después de Raúl, Ana, después de Ana, acá estoy con Irma, ya saben. María Cristina. María Cristina, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Adelante. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Ana. Yo soy de España y bueno, estoy en formación de constelaciones. Con todo esto no he terminado, pero bueno, el año pasado me enteré de casualidad las constelaciones con caballos y bueno, pues el caballo para mí es un animal muy, muy sagrado, muy potente. Son todos los animales, pero con el caballo tengo una afinidad ahí muy grande. Y fue así que me enteré de Chiripa, mirando así más formaciones y más talleres de constelaciones, y me quedé sorprendida porque, bueno, pues yo intuitivamente estaba haciendo constelaciones con las palomas. Cuando salgo con mi perro, pues yo estaba diciendo, por favor, tú me puedes ayudar para esto, esto, esto. Entonces, bueno, una es que te tengo ahí pendiente, que no me ha cuadrado las fechas para poder disfrutar y aprender contigo y de ti. Y otra, pues preguntarte que, por favor, si has intentado con algún animal más y también que me contaras un poco más, porque de constelaciones, bueno, siempre se aprende, ¿no? Pero de constelaciones lo tengo claro, pero de coaching con los caballos no. Entonces, para que me contaras un poquito más de eso. Gracias. A ti. Bueno, la primera cosa es si he probado con otros animales, yo ya lo he dicho antes, yo normalmente cuando me proponen algo digo sí y luego pienso dónde me he metido. Después de los caballos, un día estábamos con una chica y me dijo, tengo unos ponis, ¿se puede hacer con ponis? Y se puede hacer con ponis. En México, cuando llegué, me dijeron, tenemos caballos que viven con unos burritos. ¿Quieres que los separemos? Y dije, no, los burritos. Los burritos trabajaron enormemente en la semana de constelaciones. Y no solamente los burritos, también en México, en el rancho Bautién, hay una vaca, que es María, una hermosa vaca, estupenda, una vaca lechera, así, enorme, y María también está, o sea que hemos constelado, María ha sido como, el primer año fue la estrella de la pantalla, María, constelando, se hizo de representante la vaca, de representantes los burritos, de representantes los caballos.
hemos tenido 2 cabras, o sea, quiero decir, perros. Es decir, cuando te pones a constelar, hay un momento donde si tú abres, evidentemente en una habitación con personas, esto no ocurre, no van entrando diferentes cosas. Con palomas no lo he probado, también te lo digo ahora, pero todo es probarlo. Cuando tú abres un campo para constelar un espacio, para constelar todo lo que entra, también forma parte. De hecho, muchas veces cuando estamos constelando nosotros como humanos solo vemos esta parte de aquí, no es como los caballos, luego sí que tenemos tiene una visión más panorámica. Y hay veces que hay gente detrás que, oye, ¿has visto qué ha pasado? No sé qué. Porque sí, porque ocurre. Lo que pasa es que a veces no lo podemos recoger todo. Pero sí que hay una parte que constela. Yo creo que la idea es no fabular, es decir, que los humanos con las constelaciones no inventemos, simplemente que sigamos lo que está ocurriendo en ese momento de la forma más limpia posible, porque si empezamos a interpretar ponemos de lo nuestro y ahí estamos manipulando, ¿no? Y la idea es que todo sea muy limpio y que sea lo que es para la persona. Y sobre el tema del coaching, el coaching es una herramienta también muy interesante, es muy distinta a las constelaciones, pero también es muy rápida y además es muy divertida. En las constelaciones uno está aquí, los representantes van haciendo cosas, van moviendo. En el coaching hay implicación, o sea, hay un trabajo de la persona con caballos, es decir, que los caballos se cogen o no se cogen, hacen que te sigan, pasan por sitios distintos, trabajamos con conos, con muñecos, con pañuelos, se montan escenarios para que esto ocurra y realmente son sesiones muy interactivas de caballos y personas donde se descubren muchas cosas. Es una forma distinta de trabajar. Yo siempre digo, el que sabe de coaching y sabe de cuantas más herramientas tienes, muchísimo mejor. Si sabes de coaching y constelaciones y de cuerpo humano y de caballos y vas sumando, pues cada vez las sesiones son más ricas porque más puedes ofrecer y más cómodo te puedes mover en ese entorno. Pues, ¿te he contestado a lo que me preguntabas? Sí, sí, muchas gracias. A ti, a ti. Ok, ¿alguien más que quiera activar su micrófono para alguna pregunta, algún comentario o participar? Yo, Alejo. Adelante. Dale, María Claudia. Hola, hola Ana. Hola. ¿Cómo estás? Yo más que preguntas, saludarte y decirte que después de escucharte quedo con ganas de las fronteras y poderte tener aquí en noviembre. Siempre será un buen momento para hacerlo. Me siento feliz de verte, de escucharte y con muchas más ganas de poderte recibir aquí en Colombia muy pronto. Muchas gracias. Y gracias, Alejito, nuevamente, ¿no? Muchas gracias a ti, Claudia, por invitarme a Colombia. También estoy deseosa. Lástima que el COVID no nos ha dejado que en mayo esto pudiera ocurrir, pero en noviembre seguro que estoy ahí en Colombia con las constelaciones. Muchas gracias. Claro que Claudia. sí. Bueno. Ok, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que tenga algún comentario? Hola, Ana. Muchas gracias a todos. Estás invitada a constelar aquí en Valencia, cuando quieras bajar. Hola, Kele. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en cuanto abran lo del COVID, ahí me tienes. Que en Valencia no he estado, o sea que sí, acepto la invitación. ¿Ves que soy una mujer fácil? Yo digo así que todo. Muy bien, pues aquí tienes mi casa abierta. Gracias, Kele. Un abrazo. Gracias a todos. Adelante, Lula. Perdón, se me olvida lo del microfonito. Entonces, te quería hacer una pregunta concreta, Ana, y además aprovecho, aunque sea en público, y disculpar la quizá intimidad. Estoy pensando en hacer el segundo nivel de constelaciones en Potocalero. ¿Veis cómo se pone? Y sí se me ocurría la pregunta de si nos puedes básicamente explicar un poco qué diferencia puede haber entre niveles.
Bueno, la idea de plantearme un segundo nivel es que en el primer nivel se me quedaron muchas cosas en el tintero. Vale. Bueno, ya sabéis, los que habéis hecho formación conmigo, que yo doy una parte teórica, pero me gusta mucho la parte práctica, porque es donde se aprende, práctica y práctica y práctica y práctica. Entonces, en la primera me quedaron muchas cosas, por ejemplo, más temas de nivel de organizacionales, o sea, cómo se ponen las constelaciones al servicio de las organizaciones y de las empresas. Trabajar un poco más, el que sería, pues, por ejemplo, el tema no de las adicciones, pero sí de personas que tienen problemas de salud. Cómo manejarnos en esos temas de salud sin entrar en que ni somos, bueno, en tu caso sí, Lula, pero en mi caso que no soy ni médico, ni psicólogo, ni enfermera. Y también aprovechar el que las personas que han trabajado con constelaciones traigan una serie de casos prácticos para trabajarlos entre todos, porque yo creo que también eso nos va a dar mucha riqueza, porque yo creo que las constelaciones crecen a medida que las personas van haciendo constelaciones. Pues yo creo que hay una riqueza ahora con el tiempo de todos los que habéis hecho constelaciones, cada uno por vuestro lado, y todas esas aportaciones creo que nos podrían enriquecer mucho. Y por eso me decidí hacer el segundo nivel de las constelaciones. No en 7 días, en 5 más reducido, porque no hay una teórica explícita en el sentido, habrá muy poco de teórica, pero sí de mucha práctica y mucho meternos en materia de estudio entre todos. Pues muchas gracias y cuando acabe esto te llamo. Vale. Gracias, vale. Ana. A ti, cielo. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Algún comentario? Hola, Ale. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. Mucho gusto, Ana. 2 preguntas. Una, por lo que estás diciendo, no se necesita una preparación profesional para aprender constelaciones y coaching. Y la otra, que has trabajado con caballos, si es lo mismo trabajar con caballos enteros, con caballos capones y con yeguas, si es lo mismo o tienen diferente reacción ellos. Mira, sobre lo primero, cuando yo doy formación, cuando doy coaching, doy formación en coaching, la base del coaching, para poderlo trabajar con caballos. Y cuando doy constelaciones, también doy la base de las constelaciones para poderlas trabajar con los caballos, con lo cual sí que hay una preparación, hay una parte teórica donde se trabaja la estructura de lo que es el coaching y de la entrevista del coaching, y lo que son las bases de las constelaciones según Hellinger, porque hay que saberlas para moverse entre constelaciones. Evidentemente que en una semana de formación uno no sale sumamente formado y que se tiene que ir formando toda la vida, pero sí sale con una base suficiente como para poder hacer constelaciones en el momento en que terminas y luego aprendes con la práctica. O sea que sí hay una formación. Yo también, y repito, porque esto yo creo que es claro, yo trabajo mucho con que las personas se formen como personas, es decir, que hay una parte como es una semana muy intensiva, empezamos a trabajar. De hecho, las constelaciones las hacemos con todos los alumnos, todos los que estamos en la formación, con lo cual hay un trabajo personal y se va viendo cómo uno va cambiando y van pudiendo quitar cosas y reordenar, como decía Lula, y reordenar cosas de la vida, ¿no? Y esto sirve para el facilitador. Pero sí que hay una parte de formación de constelaciones y de coaching, es básico, porque si no, o sea, tenemos que tener una estructura, aunque luego delante del cliente esa estructura podemos flexibilizarla, pero hay que tener una estructura, hay que tener una base teórica para moverse, y yo creo que eso es importante. Y sobre trabajar con yeguas o con capones o con caballos enteros, etcétera, etcétera, si los caballos viven en manada, da igual cómo estén los caballos, porque tienen su propia estructura social y están bien. Con lo cual no hay diferencias, o sea, es igual si hay un semental y hay una época determinada que el semental pues, va a montar a las yeguas, pues tendremos un entorno muy, muy difícil para trabajar. Pero si está pasando eso es porque algo tiene que ver con las constelaciones. El problema está cuando tenemos caballos encerrados en una cuadra o que no se conocen y los metemos en una pista o en un sitio pequeño y no están disponibles. ¿Por qué? Porque se están relacionando entre ellos. Pero si los caballos viven de forma estable, da igual que sean caballos capones, que sean caballos
que sean yeguas, que tengan potros. Nosotros hemos trabajado con potrillos, o sea, con yeguas que han tenido su potrillo en ese momento y el potrillo está ahí. Y a veces hay caballos que están castrados que continúan funcionando como si fueran caballos enteros, o sea, continúan defendiendo a sus yeguas y continúan no sé qué. También te puedo decir que a veces cuando constelan los caballos absolutamente dejan de ser quien son, es decir, dejan de funcionar en su estructura como funcionaban hasta ahora. Y caballos que hasta ahora no se habían relacionado de repente se relacionan, o al revés, caballos que eran muy amigos de repente se separan porque están haciendo de representantes. Y cuando uno hace de representante, pues puede hacer de madre aunque nunca haya sido madre y puede hacer de persona antipática aunque sea un amor, porque está representando. Y los caballos lo hacen, aparte representan muy bien y sin filtros. ¿Te he contestado, Eduardo, a tus dos preguntas? Sí, muy claras, sí. Gracias, que Dios te cuide y te bendiga. A ti también, gracias. Ok, Ana, escuchando un poco y haciendo un recuento de lo que he venido sintiendo y pensando en lo que nos has transmitido, veo el paso del miedo al amor, en ocasiones el paso del amor al miedo. Hubo un inicio, una carrera, enfermería, posteriormente caballos, posteriormente se dio algo que fue conocer algunas técnicas diferentes, el coaching y constelaciones, y estás pasando de las constelaciones al coaching. Ahora, a nosotros, ¿qué mensaje nos puedes dar y qué legado para pasar del miedo al amor? Wow. No sé si voy a poder, Alejandro, me has puesto un listón muy alto. Mira, yo creo que es una persona curiosa que busca y que voy a seguir buscando toda la vida. A mí me faltan años para seguir aprendiendo, porque hay tanto para aprender que es impresionante. Y yo creo que el miedo, ya lo he dicho antes, el miedo puede ser un protector. El problema es cuando el miedo nos paraliza, ¿no? Yo creo que hay que poner más anclas en el amor, pero en un amor muy valiente. Yo creo que a veces nos da hasta miedo hablar de amor. Y yo creo que si amamos profundamente, o sea, yo estoy aquí porque amo profundamente a los caballos. O sea, no hay otro sentido. Y cuando tú amas profundamente algo, todas las dificultades del camino las saltas mucho más fácilmente. Todos los obstáculos que vienen en el camino los saltas, porque hay algo que te da mucha fuerza, que es amar. Es decir, yo quiero esto, yo amo esto, aunque no sepas muy bien por qué. O sea, yo no sé por qué amo tanto a los caballos. De hecho, hay muchas veces he dicho, pues yo voy a dejar porque esto es una locura, ¿no? Y viene algo y, pum, y te vuelves a enganchar ahí. Yo creo que si nos... ¿Qué me gustaría a mí dejar? Bueno, me gustaría un poco dejar, ya que no puedo salvar el mundo, ni ser misionera, ni esas cosas de cuando era pequeña, voy a ser algo un poco más pequeñito, pero sí que me gustaría contagiar pasión. Yo creo que en la vida nos tenemos que apasionar y me gustaría contagiar pasión. Pasión y orden, y parecen dos cosas contradictorias, pero yo creo que y nos apasionamos con ellos, no la pasión así a lo loco, sino una pasión dirigida, una pasión fuerte, algo que dice, venga, voy ahí, ¿no? Con mucho, yo creo que esto sería lo que más me gustaría dejar, pero bueno, esto uno tiene expectativas y luego viene la vida y te pone otro programa y a seguir. Bueno, Ana, en primer lugar, darte las gracias por este regalo tan hermoso. Sé que hay muchas personas que te siguen, que ya te conocen, otras donde sé que gustosamente vas a ir a visitar lugares como el de Alejandra y otras personas que están acá, María Claudia, y que evidentemente sé que muchos estamos con muchas ganas de verte. Vi una pregunta en el chat que creo que no la hicimos y es si actualmente estás dando algún curso en línea, si hay algo de constelaciones en línea para que lo recomiendes. Bueno, las constelaciones, de hecho, con todo esto del COVID, me he decidido a pasar una parte porque tampoco es muy seguro que nos permitan reunirnos y están diciendo ahora que igual en octubre, que si hay, no sé yo, que hay como un rebrote. No sé si han sacado una bola de cristal y han dicho en octubre, por decir algo, porque hay un punto del COVID que me parece más de bola de cristal, ¿no? Vamos a decir que esto ahora estamos todos curados, ya salimos todos a la calle, luego no. Y me he decidido empezar a armar un programa online
para completar, para que la gente pueda empezar a estudiar el tema de constelaciones y coaching, trabajarlo a nivel online y luego, evidentemente, sí hacer las prácticas cuando podamos hacer las prácticas. Lo que pasa es que todavía estoy en ello, me falta un tiempito más, no creo que poco porque estoy muy decidida a eso, estoy muy elaborando, pero sí cuesta mucho armar un programa que tenga sentido a nivel online, no una cosa que sea muy... Porque yo creo que hay cosas y me gustaría pasar un programa que luego se pudiera enlazar bien con el tema de las prácticas que vamos a hacer con caballos. Pero sí, si la gente tiene algo de paciencia, algo online, estoy montando y va a salir. Ok, perfecto. Entonces, seguiremos en contacto. Los invito a la masterclass del día de mañana a las 11. Estaremos hablando con un argentino, Matías Olivero. Él va a hablar de la industria del polo y las conexiones equinas. Entonces, a todos muchas gracias por su participación.